Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas, instructor del Centro Panamericano y Transoceánico de intérpretes, promotores, investigadores y activistas del continente americano y activista, promotor e investigador. En este momento vamos a hablar sobre lo que es la trayectoria de los últimos 50 años de Ecuador y para poder entender hacia dónde vamos y qué está pasando. Se puede decir en principio que la trayectoria de Ecuador ha sido una trayectoria escabrosa, difícil. Empezamos siendo la más grande real audiencia de la colonia en Sudamérica, pues teníamos salidas al Pacífico y al Atlántico, según la Suda de 1563, y pasamos luego a ser parte del Virreinato de Lima y después del Virreinato de Santa Fe de Bogotá. Con la salida de los jesuitas se comenzó a reducir nuestro espacio, pues el territorio jesuita fue aprovechado o traspasado a Brasil y posteriormente las guerras con Perú y también los acuerdos territoriales con Colombia nos redujeron al punto de que ahora tenemos apenas 285.000 kilómetros cuadrados de tierra continental, pero luego del gobierno de Rafael Correa hemos ampliado nuestra superficie de uso del mar, de aprovechamiento y uso marítimo, 5 veces más, con lo cual se puede decir que la superficie de uso económico de Ecuador es ahora de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Pero para poder entender qué es lo que ha pasado en este trayecto, podríamos empezar diciendo que tuvimos una década de 1972 a 1979, en la que las juntas militares se aprovecharon o hicieron buen uso o mal uso del petróleo, porque en 1974 empezamos nuestras exportaciones de petróleo y nos convertimos en país petrolero. El convertirnos en país petrolero significó que el presupuesto nacional se multiplicó en 10 veces. Entonces, podíamos ya pagar mejores universidades y profesores y se dio justamente el libre ingreso a las universidades. Este libre ingreso a las universidades además estaba acompañado de lo que se llamaba las conquistas de la revuelta de París, de los estudiantes de París, que tenía además el cogobierno paritario, y cogobierno paritario quería decir que la universidad estaba manejada por los profesores, por los empleados y por los estudiantes, cada uno tenía su representación. El libre acceso a las universidades y una cosa también muy importante, la ratificación de la libertad de cátedra. Cada profesor podía enseñar lo que él creía que tenía que enseñar y el Estado no tenía por qué meterse. Además, las universidades eran espacios donde la policía no podía entrar. No podía entrar ninguna policía en ninguna universidad del Ecuador. Esas fueron las características con las que empieza este periodo de desarrollo de los militares que aprovechan el petróleo, hacen la segunda reforma agraria, construyen la refinería de Esmeraldas, hacen el puerto petrolero, el oleoducto transandino, y esto a su vez significa también reformas en la educación, hay una ampliación de la educación. Básicamente los militares se benefician de las tierras por donde pasan las nuevas carreteras y de la educación porque se forma lo que se llama el militarismo ilustrado. Iban a estudiar en las mejores academias y universidades militares del mundo. Para 1979 hay una nueva constitución y en esa nueva constitución entonces da paso a una nueva forma de gobierno. Vamos a hablar que ya en los 50 años vamos a tener 3 constituciones. La de 1981 y tras la nueva constitución que se somete a plebiscito viene Jaime Roldós
que dura apenas 2 años en su mandato, pues el 24 de mayo de 1981 muere en un accidente de tránsito, y a través de la nueva constitución se pone en práctica una nueva estructura del país, nuevas órdenes, pero vale señalar que en este gobierno de Jaime Roldós tenemos una confrontación con Perú. En el Perú está de presidente Fujimori. Fujimori es un populista de derecha y Fujimori lleva al Ecuador y a Perú a una guerra que se llama la Guerra de Paquisha. En tanto, en Centroamérica, los sandinistas llegan al poder tras derrocarle a Somoza, vencerle al ejército de Somoza, apoyado por el ejército norteamericano, y finalmente establecer y crear la revolución sandinista, que es una revolución socialista y cristiana al mismo tiempo. Es decir, por primera vez una congregación cristiana, los cristianos, los católicos específicamente, de la teología de la liberación, llegan a ser poder en un país latinoamericano, y también estos católicos de la teología de la liberación, que se convierten en poder político y al mismo tiempo en poder militar, llegan a formar una nueva forma de gobierno que se llama la Revolución Sionista, que era un gobierno laico católico, entre las dos cosas. Bien, a ese gobierno lo respalda Jaime Roldós, y el momento en que ya lo respalda Jaime Roldós, hay una confrontación con Estados Unidos. Esta confrontación con Estados Unidos, igual que lo que sucedía en Panamá, en que Torrijos logra la recuperación en la época de Carter del canal de Panamá, misteriosamente muere Torrijos, y en la misma aeronave muere también Roldós. Se estima que, y hasta ahora existe la sospecha de que en las dos muertes tuvo que ver nada más ni nada menos que la CIA. Después de eso, pues, aparece ya el socialismo sudamericano en Ecuador, por primera vez. Era un socialismo como el de Chile. Chile fue el primer socialismo en 1974, que fue elegido por votación popular. Y entonces esta es una nueva modalidad de socialismo que se llama el socialismo sudamericano, socialismo del siglo XXI, con Salvador Allende. Pero es reprimido, destruido, muerto Salvador Allende. Pinochet llega al poder y gira todo hacia la extrema derecha, con los Chicago Boys a la cabeza, gente que había estudiado en la Universidad de Chicago y que llegaban con una nueva doctrina económica llamada neoliberalismo. A la muerte de Roldós le sigue justamente Jaime Hurtado, y la típica tradición, la misma tradición que tiene acá, la típica tradición serrana, ¿no? Mientras el presidente costeño es del socialismo, el presidente serrano es extrema derecha, formado en la Universidad Católica, profesor de la Universidad Católica, con la doctrina neoliberal. Enseguida toma acciones neoliberales completamente contrarias a la de Roldós, y perdona la deuda a los empresarios mediante una cosa que se llama sucretización. Ellos estaban endeudados en dólares. Ecuador entra en una carrera inflacionaria, entonces coge la deuda en dólares de los empresarios, de las empresas, las sucretiza, quiere decir las convierte a sucres, y luego devalúa la moneda. Con lo cual la deuda de los empresarios, los grandes empresarios, desapareció. Fue un asalto a mano armada a los ecuatorianos, porque nosotros seguíamos pagando la deuda externa en dólares, no en sucres. Y ellos habían logrado que la deuda privada fuera parte de la deuda externa de Ecuador. Así se produce entonces una gran, podríamos decir que Hurtado es uno de los individuos que lleva al Ecuador a lo que se llama una crisis económica. Entonces comienza una carrera inflacionaria que nos separa hasta la caída y la desaparición del sucre, y llega el gobierno de León Febres Cordero. León Febres Cordero llega con un
gobierno en el cual se quiere aplicar la extrema derecha, nuevamente, pero esta vez radicalizada. Sigue la doctrina de Pinochet, se une al Plan Cóndor, inicia una persecución política. Todo aquel que era el contrario al régimen simplemente lo señalaban como Alfaro vive carajo, que era un grupo de subversivos nacidos en la Universidad Católica de Niños Pelucones, que se levantan contra este sistema cuando entra en pugna con la izquierda. Eran lo que se llamaban revolucionarios de cafetín. Entonces viene León Febres Cordero, los reprime, pero durante su mandato también se da la ruptura del oleoducto. Esto produce una crisis económica y su gobierno termina inclusive con el Taurazo, que es un intento de golpe de estado de los militares, de su propio ministro de defensa entonces, Frank Vargas Pasos, y finalmente culmina su mandato y viene el gobierno de Borja. En el gobierno de Borja hay dos objetivos fundamentales de ese gobierno: el saneamiento ambiental. En el pueblo, en el Ecuador, no había agua potable, no había alcantarillado, no había eliminación de basuras en los pueblos del país, y eso era un desastre sanitario. ¿Y por qué se cae en cuenta de este desastre sanitario? ¿Por qué viene una campaña sanitaria? Porque llega una peste desde Perú, el cólera, y en esa peste del cólera cae en cuenta el gobierno ecuatoriano que era un desastre el desarrollo urbano en las zonas rurales y urbanas de la costa, especialmente del país, porque era un desarrollo de invasiones, no planificado, sin alcantarillado, sin calles, sin letrinas, sin recolección de basura, lo cual hizo que la pandemia del cólera rápidamente progresara. Pero además hace una campaña de alfabetización, especialmente de alfabetización de adultos. Yo participé en esa campaña, y esta campaña de alfabetización de adultos tiene un efecto muy importante porque logra concentrar a los indígenas y crear prácticamente los educadores populares de salud, que eran en su mayor parte indígenas, y estos indígenas se comienzan a destacar, a conseguir la agrupación indígena. Además también Monseñor Proaño, allá por la provincia del Chimborazo, comienza a utilizar la radio para la educación y crea las emisoras radiofónicas populares, que también se crean en esta época de Rodrigo, y estas emisoras radiofónicas populares logran conseguir crear la organización de la Sierra Ecuarunari, y más tarde la organización de la Amazonía, con la cual la CONFENIAE, y se crea la CONAIE, y una vez que se crea la CONAIE hacen su primer movimiento y consiguen en 1990 territorios para las nacionalidades indígenas amazónicas, la legalización de las tierras del minifundio en la sierra, y comienzan a tener injerencia política en el Ecuador. Ya la CONAIE comienza a convertirse en un movimiento, realmente un motor social de cambio, que va a reemplazar inmediatamente a las organizaciones de trabajadores, porque en 1991, justamente al año siguiente de la propuesta indígena, viene el fin de la Unión Soviética, desaparece el financiamiento de los movimientos de izquierda, y el momento que desaparece el financiamiento de los movimientos de izquierda, desaparecen las organizaciones de trabajadores urbanos del país. Prácticamente ellas dejan de ser el motor social, e inclusive otras organizaciones como por ejemplo el MPD también siente el remesón, pero logra mantener un financiamiento desde otras áreas, desde otros países de la órbita socialista que todavía no caen con la Unión Soviética, como China, por ejemplo. Ellos se identificaban con China. Bien, cae entonces Rodrigo Borjas, viene un cambio de gobierno y le sucede el catastrófico gobierno, viene enseguida Sixto Durán Ballén. Sixto Durán Ballén tiene como ministro a Dajic, otro de los Chicago Boys formados en Estados Unidos con la mentalidad neoliberal, que viene a privatizarlo todo y pone a su gobierno en un colapso. Este gobierno tenía además que reparar un terremoto que había habido en Bahía durante el gobierno de Rodrigo Borja.
pero no tenía recursos suficientes. En el gobierno de Sixto viene una sequía tremenda que hace necesario inclusive cambiar la hora. El Ecuador no tenía energía eléctrica. La mayor parte de la energía eléctrica que producía el país, especialmente en la costa, era una energía térmica y se la utilizaba, se importaba los combustibles del gran negocio del Partido Social Cristiano, y la importación de combustibles era muy cara para generar energía térmica, termoeléctrica. Entonces, al mismo tiempo hay un conflicto con Perú, se llama la guerra del Cenepa. Esta guerra del Cenepa nos salió carísima, porque primero no podíamos comprar armas y Perú estaba mucho más armado que nosotros. Para poder comprar armas tuvimos que utilizar la vía ilegal, porque teníamos un bloqueo de las Naciones Unidas, un bloqueo de la OEA, tanto a Perú como a Ecuador, de armas, para evitar que el conflicto escale. Pero Perú estaba muy armado, tenía armas rusas. Entonces Ecuador, para conseguir esas armas, hace sacrificios económicos, pero además tenía que movilizarse. Se moviliza toda la población, se movilizan los ejércitos, y esta movilización en sí es extremadamente cara en un país que llega a Dajic y quiere privatizar, y con eso crea un caos, porque quiere privatizar el seguro y el seguro social campesino. Se levantan los campesinos, lo impiden y comienza una conflictividad social. Entonces Dajic se larga del país, tenemos una guerra del Cenepa. Esta guerra del Cenepa nos golpea económicamente y nos deja maltrechos, más el gran problema, porque fue una quiebra masiva. Era la época del boom de las flores, había empezado el boom de las flores con Rodrigo Borja, y cuando llega la época de Sixto Durán, las flores, que era el proyecto de exportación, tenían un gran problema porque los cuartos fríos no funcionaban. Entonces había un colapso de la industria de la floricultura, que era la industria de la sierra, y esto era un gran problema porque el gran poder con el que le llevó a Sixto Durán Ballén a la poder era que fue alcalde de Quito, y la sierra comenzó a tener grandes ingresos económicos porque los floricultores se convirtieron en los hombres ricos del país para competir con los bananeros. A partir de ese momento viene la elección de Abdalá Bucaram, que es realmente el comienzo de un colapso. Ya el declive económico que empezó con Sixto lleva al colapso, y nos enfrentamos con Abdalá Bucaram a un momento crítico, porque en el momento en que llega Abdalá Bucaram, crea una forma de extorsión, comienza el asalto de las arcas públicas. Toda obra pública que hacía Abdalá Bucaram tenía que pagar un impuesto que se llamaba el impuesto del PRE, y todo empleado público que era colocado por Abdalá Bucaram tenía que destinar el 10% de su salario al PRE, al partido de Abdalá Bucaram. Además, pretende, igual, como había una carrera inflacionaria debido a la guerra, la moneda decaía, se le ocurre querer igualar el dólar con el sucre. Le llama a un economista argentino que hizo eso en Argentina y que fue un despelote. Pasa el mismo despelote en Ecuador. Luego cambia el precio del gas. Con eso se armó la batahola. El gas había sido un producto intocable, prácticamente muy sensible. Con esto se moviliza la población, lo tumba, dura solo 6 meses en el gobierno, y se descubre que su hijo, que era actualmente está preso, el Jacobito, que fue a dirigir las aduanas, celebró su primer $1.000.000 bailando en las aduanas de Guayaquil. A él le sucedió Alarcón. Con Alarcón la cosa pasó también a peores, porque se descubrió que había tenido un gobierno dedicado al contrabando de ropa usada. Y pasamos de ese gobierno al gobierno de Yamil Maguad. En el gobierno de Yamil Maguad nos enfrentamos a una crisis inflacionaria tremenda. La junta bancaria que dirigía Guillermo Lasso, que ahora quiere ser candidato a la presidencia, saca pecho, comienza a manejar la economía aprovechándose de una nueva constitución que se crea en el gobierno de Alarcón. Tenemos la segunda constitución. En esa constitución se les permitía a los bancos prestarse el dinero. Y entonces los bancos se prestaban el dinero y tenían 2 mecanismos. Cogían el dinero, lo sacaban del país como dólares a paraísos fiscales, lo volvían a meter y comenzaron a crear un pedaleo, se llama, un ciclo inflacionario en el Ecuador,
que comenzó a ser incontrolable. Pero además pusieron esa plata y la pusieron en camaroneras, y en camaroneras estaban felices, ganaban más que los narcotraficantes. Una camaronera se invertía $6.000 y producía $60.000 3 veces al año. Esto era una locura, no había mejor negocio. Pero llegó la Mancha Blanca, acabó con las camaroneras, su capital, sus inversiones de locura, porque hubo una deforestación del diablo en el Ecuador. Desaparecieron 200.000 hectáreas de manglares, pero lo más grave es que la población de Ecuador, del borde costero, dejó de ir a las escuelas, dejó de trabajar en nada, solo iban a pasar una microred, una red micrométrica, con la que recogían todo lo que existía en el borde costero. Tortuguitas, peces pequeños, etcétera, para capturar 4 clases de especies de camarón, 4 larvas de camarón. Y de esas larvas de camarón, solo 2 podían vivir en cautiverio, las otras se morían. Fue una catástrofe ecológica de proporciones increíbles. Así llegó el momento del colapso. Nadie quería dólares, nadie quería sucres, todo el mundo cogía su salario y corría a la calle, aquí al Amazonas, a estar comprando y canjeando por dólares. Comenzó una ola migratoria, los migrantes comenzaban a mandar, el negocio era irte a España, irte a Estados Unidos, mandar los dólares, y aquí esos dólares se convertían en un montón de plata y se construían mansiones en la provincia del Cañar. Entonces comenzó la ola migratoria. Finalmente vino el boom, se acabó el feriado bancario, desapareció la plata de la gente, le querían devolver la plata de la gente, pero de $5.000 que empezó el gobierno de Yamil Maguad, cuando ya viene el colapso estábamos en $25.000 por 25.000 sucres por dólar. O sea, se había devaluado 5 veces la capacidad adquisitiva, los sueldos, los depósitos en los bancos se devaluaron 5 veces. Los que teníamos deudas en dólares estábamos hasta aquí, en la muerte. Se había multiplicado nuestra deuda 5 veces. Entonces vino el colapso y una ola migratoria increíble. Se fueron el 30% de la población del país. Estamos hablando que teníamos entre 12 y 14 millones de habitantes. Se fueron entre 3 y 4 millones de habitantes. ¿Y qué clase de habitantes se fueron? No se fueron los niños, no se fueron los enfermos, no se fueron los ancianos. Se fueron la gente que tenía capacidad de trabajo. Mujeres y hombres en edad laboral. Y con principios, con conocimientos, que habían terminado el bachillerato, que habían terminado la escuela, el colegio, la universidad. Toda esa inversión de décadas de formar a una población, de educarla, de enseñarla, de mantenerla sana, de vacunarla, de alimentarla, toda esa plata se fue con ellos. Toda esa inversión del Estado en capital humano desapareció y fue un colapso diabólico. Entonces, de ese colapso diabólico pasamos al gobierno de Noboa, que lo único que hizo fue amainar el temporal y cambiar y llamar a elecciones. No pasó nada, y llegó el gobierno de el hombre que le tumbó a Yamil Maguad, el coronel Lucio Gutiérrez, un populista que quería hacer la misma historia que Hugo Chávez en Venezuela. Inclusive le fue a pedir ayuda a Hugo Chávez, recibió plata de Hugo Chávez, pasó campaña electoral, ganó las elecciones y luego se pasó al lado de Bush. Otro traidor típico. Este traidor en cambio era masónico, como el que está ahora. ¿Por qué los traidores son básicamente de la sierra y de la Amazonía? Por una simple razón. Hay una gran influencia. La Amazonía y la sierra eran territorios de la Iglesia Católica. Y la doble moral era parte de la cultura andino y amazónica. Esta es la razón por la que los mayores traidores que hemos tenido en el país han sido andinos y amazónicos. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Llega y se topa con que hay una deuda externa enorme. Ocupa más del 50% del presupuesto nacional, no tiene recursos económicos y finalmente comienza a tener conflicto y problemas. Decide tomarse la Corte de Justicia, igual que lo hizo León Febres Cordero antes, pone la Pichicorte y comienza una revuelta que se llama la revuelta de los forajidos. Duró meses y meses, y esto por supuesto fue deprimiendo más la economía, hasta que finalmente se lo botó, salió corriendo a los 2 años de su cargo. Le siguió Palacio amainó el temporal, le puso a Rafael Correa de ministro de Finanzas, le dio a conocer. Rafael Correa ganó las elecciones y vino una época de 10 años increíbles.
completamente la otra historia. Tuvimos el mayor desarrollo en todos los aspectos, pero vale señalar que con Yamil Maguad también firmamos la paz, que fue un golpe moral. Firmamos la paz con Perú porque habíamos ganado la guerra del CENEPA militarmente, porque habíamos logrado mantener nuestros puestos, nuestros puestos de avanzada, como se dice, pero no sirvió de nada. En la mesa de liberación, los famosos, los que siempre nos han hecho perder todas las guerras, que hemos participado porque hemos perdido todas, que han sido el Ministerio de Relaciones Exteriores y su departamento consular y diplomático, nos hicieron perder también. Y volvimos a la nada. Perdimos un montón de dinero, movilizamos, hubieron muertos, heridos, nos costó la guerra una fortuna, para nada, para nada. Lo mismo hubiéramos conseguido si llegábamos a un acuerdo de paz sin llorar ni gritar. Vino entonces esta dolarización, vino el gobierno de Rafael Correa, y en Rafael Correa se produce un cambio completamente, logra renegociar la deuda externa, logra quitar de las manos de los acreedores de la deuda, que eran ecuatorianos, que compraban bonos como lo que está haciendo ahorita la Policía Nacional. Y después eran los mayores explotadores de nosotros mismos. Compraban los bonos a precio de gallina apestada y luego los revendían o cobraban los intereses, que eran altísimos, y así nos tenían asfixiados. Logró renegociar eso, renegoció el petróleo. El petróleo llegó a valer hasta $100, pero de los 5 barriles que podía sacar una empresa petrolera, 4 se los llevaba ella y 1 quedaba para Ecuador. Él cambió al revés, les dijo hagamos el juego al revés, y eso capitalizó al país y le dio la posibilidad de hacer grandes carreteras, una infraestructura increíble de hidroeléctricas, carreteras, comunicaciones, salud, educación. Bueno, basta para mencionar. Cambió el país de una manera rotunda. Fue el momento en que se dio el nuevo boom, que se llama el boom de los empleos públicos, y en el boom de la clase media. Y en este boom de la clase media de los empleos públicos nacieron lo que se llama el boom de los oportunistas. ¿Cómo supimos que es el boom de los oportunistas? Porque cuando se va Rafael Correa, inmediatamente llega Lenín Moreno, es un oportunista, traidor también, amazónico, y se toma el poder. ¿Y qué sucede? Cuando llega al poder, cambia completamente la línea de trabajo. El plan de gobierno que se estructuró durante todo un año y que él lo iba a seguir, lo coge, lo rompe y se pasa al lado contrario. Se pasa con todos los opositores y se convierte en pseudo dictador a través de una consulta popular, de un Consejo Interino de Participación Ciudadana. Logra colocar los miembros del Poder Judicial, los miembros del Poder Electoral, y comienza una persecución a Rafael Correa, como todo dictador, y comienza a justificar que no tiene plata y no hace nada. Finalmente le cae la pandemia, se descubre en la pandemia que se habían repartido todo: embajadas, carnet de discapacitados, hospitales, compras públicas, hasta el dinero del seguro social de la policía. 523 millones de dólares habían sido, desaparecen. Le quieren culpar al gobierno anterior, pero el asunto es que se dan cuenta ahora, faltándole 6 meses para terminar el gobierno, prácticamente, digamos 8 meses para terminar el gobierno, se da cuenta de que le han robado a la policía. Qué cosa más curiosa. Y así hemos llegado a un momento en el que podemos decir, sin lugar a dudas, que tuvimos un gobierno en que las materias primas, el trabajo, el dinero, las pérdidas y ganancias y el ambiente vivieron un gran deterioro, excepto en el gobierno de Rafael Correa, donde el trabajo recibió mejores salarios y se logró proteger la naturaleza con el Plan Bosque y otros mecanismos. Hubieron muchas más pérdidas que ganancias. Desde el aspecto psicosocial se podría decir que las leyes, tuvimos 3 constituciones en este momento. Los gobiernos que pasaron fueron gobiernos que no lograron despertar confianza en el pueblo, sino uno solo, el de Correa. Los demás fueron gobiernos que despertaron una absoluta desconfianza. Nadie quería volver a ver a los presidentes. Y el beneficio siempre fue para un grupo social, y manipularon a la gente a través de conductas sociales. El voto, la educación,
todo eso fue una manipulación. La prensa también funcionó. Pero desde el aspecto humano, pasamos de la pobreza que ya teníamos, que venía desde la colonia, donde habían enfermedades parasitarias, el bocio, las enfermedades transmisibles como gran problema propio de la pobreza, la desnutrición, a una etapa en que tuvimos riqueza en la época de Rafael Correa, y la población de la noche a la mañana comenzó a tener hipertensión, diabetes, drogadicción, obesidad y sedentarismo. Luego llega el Rafael Lenín Moreno y se produce un problema de distribución de esa riqueza. Y en ese momento de distribución de la riqueza, entonces pasamos a tener la violencia, el tráfico, el narcotráfico, el tráfico humano, nuevamente como enfermedades sociales. Y ahora estamos en un momento en que, de estas sociedades en las que llegamos a tener una sociedad donde hubo crecimiento, después hubo consumismo, hubo derroche, hubo desperdicio, hubo destrucción de la naturaleza, contaminación, utilización de pensativas, hubo migraciones, finalmente caímos en la pandemia, y la pandemia nos ha cortado ahora la fiesta. Esa es más o menos la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias.